Bienvenidos a otro episodio de Siempre Soy. Yo soy Ariadna Elizalde, yo soy su host y el día de hoy vamos a hablar sobre creatividad. Y no podemos hablar de creatividad sin hablar de Elizabeth Gilbert. Y para ello vamos a hablar de este libro que se llama Big Magic. Lo escribió Elizabeth Gilbert y para hablar de creatividad ella lo define como la relación entre los seres humanos y los misterios de la inspiración. Y también nos invita a cuestionarnos o nos informa sobre qué se necesita para ser creativo. Ella nos dice que se necesita valentía, coraje y vivir de una forma creativa. Para esto necesitamos a nuestra curiosidad. Muchas de estas veces no la hemos explorado lo suficiente o ni siquiera nos hemos cuestionado si somos curiosos como seres humanos. La realidad es que todos somos curiosos, solo que a veces hace falta cultivar nuestra curiosidad y nuestra creatividad también. Ella también te cuestiona sobre si tienes el coraje suficiente para mostrar tu trabajo. Ella lo llama así, como el ir allá afuera, vamos a decirlo así, y hacer un podcast como lo que estoy haciendo ahorita. La gente que hace videos de YouTube, la gente que se atreve a compartir sus recetas de cocina, tal vez. Todo eso que a lo mejor no te has cuestionado, pero que es una prueba de que dentro de ti hay una persona creativa. Hay también en el libro partes en donde dice que todos tenemos estos pequeños tesoros escondidos dentro de nosotros y que están esperando a que nosotros solamente digamos que sí y nos atrevamos a mostrárselos al mundo. En el libro, Elizabeth Gilbert habla de cómo hay muchas ideas que están ahí afuera en el universo, piénsalo de esta forma, esperando a que alguien las tome, como por ejemplo la idea de un libro, de una nueva canción, de una nueva melodía. Y bueno, está en nosotros explorar nuestra creatividad y tomar esas ideas que están ahí en el universo, hacerlas nuestras y darles nuestra propia interpretación. También ella habla de cómo se requiere coraje para mostrar tu trabajo, tu creatividad, lo que estás haciendo y lo que estás mostrándole al mundo como tal. Este es un acto también muy vulnerable. También nos da una lista de a qué le tenemos miedo y por qué no nos decidimos a hacer eso que tanto queremos hacer. Y por ejemplo puede ser el que alguien piense que no tiene talento, como cuando yo pensaba en crear este podcast y decía, bueno, es que yo, ¿quién soy para hablar de esto? No soy suficientemente buena, no soy comunicadora y demás. También nos da el ejemplo de cuando tienes miedo a ser rechazado, a que te critiquen o peor aún, que seas ignorado y que nadie ni siquiera se dé cuenta que existes y que estás haciendo algo. El otro miedo es a que ya hay alguien más haciéndolo mejor que tú. Y esto creo que es un miedo muy común. Nos pasa sobre todo cuando quieres crear contenido. ¿Cuántos podcasts hay allá afuera? ¿Cuántos youtubers? ¿Cuántos videos? ¿Cuántas personas creando todo el tiempo? Y esta comparación nos hace mucho daño y nos hace creer que lo que nosotros vamos a mostrarle al mundo no merece la pena ser escuchado, ser visto por alguien más. La otra cosa es que tal vez no te tomen en serio, que tal vez se burlen de ti, que lo que tú estés creando no tiene ningún significado para la vida de otras personas. Otro miedo, y creo que este es muy válido, es que no tengas la suficiente preparación o las credenciales para crear. Y miren, cuando yo pensaba en este podcast, tenía muchísimo miedo, sobre todo a hablar de salud mental. ¿Por qué? Porque no soy psicóloga, porque no estudié psicología y demás. Pero a mí me apasionan las emociones. Y algo que me ayudó muchísimo hablando con mi psicóloga fue que ella me dijo que siempre puedo hablar desde mi perspectiva, desde mi experiencia de vida. Y claro, que si ustedes necesitan por alguna razón ayuda profesional y ayuda psicológica, por favor, acudan con los profesionales. Pero bueno, ese no es un impedimento el que yo no haya estudiado psicología para no crear contenido y para no hablar de estos temas que me apasionan. Otro miedo que podemos tener muchos y con el cual me siento identificada es el miedo a ser visto. Y de esto habla Elizabeth Gilbert, pero también la escritora Brené Brown.
Es algo muy vulnerable de por sí hablar sobre uno mismo, sobre tu vida, tus emociones, lo que sea que estés atravesando, pero además es todavía más, ¿cómo decirlo?, amenazador y abrumador también que vean cómo eres, que vean tu aspecto físico y demás. Este es un miedo que podemos experimentar muchos. Otro miedo puede ser no tener las mejores herramientas, el mejor equipo, que tengas miedo de que no sea la cámara profesional, el mejor micrófono, incluso a lo mejor ustedes van a escuchar por ahí algunos claxons o ruido y demás. Y esto es porque no estoy en un estudio, estoy en mi casa grabando, pero aún así que este no sea el impedimento para que empieces a crear lo que sea que te haga sentir bien y lo que sea que te apasione. Otro miedo es que crees que eres muy joven o muy viejo para crear. Y esto yo creo que nos ha pasado a todos, independientemente de la edad que tengas. Siempre, si te comparas, sobre todo, siempre vas a sentir que no tienes la experiencia suficiente o que ya eres muy viejo para empezar, no sé, en esta carrera de ser podcaster o youtuber o lo que sea que te estés proponiendo. Y uno de los miedos que también resonó mucho conmigo es miedo a ser un one hit wonder o a ser un no hit wonder. Para ponerles el ejemplo, es como estas canciones que fueron en su momento muy famosas, pero que una banda, un artista, por ejemplo, solo tuvo una canción que fue exitosa. Este sería el One Hit Wonder, y el No Hit Wonder es esas bandas o artistas que lo intentaron y jamás pudieron sobresalir o tener popularidad, éxito y demás. Creo que esto pasa independientemente de si seas, no sé, un pintor, escultor, tocas un instrumento, estás en una banda. Todos tenemos ese miedo a que nos ignoren y seamos un No Hit Wonder o un One Hit Wonder. Aunque digas que no quieres ser no sé, reconocido, creo que al final todos buscamos cierto tipo de reconocimiento. Y bueno, lo que propone Elizabeth Gilbert es que el camino para superar esto es simplemente hacer las cosas con miedo. Yo estoy sintiendo miedo o, no sé, ansiedad, un poco de estrés, nerviosismo al hacer esto, pero al mismo tiempo no debemos permitirnos que ese miedo o esos miedos como los que les enlisté nos impidan mostrar nuestro trabajo o lo que estamos creando al mundo, porque así sea una sola persona que pueda sentir que esto le sirve, que lo hace sentir acompañado, que conecta contigo, con una sola persona creo que habrá valido la pena. Y además de todo eso, la satisfacción que da el haber hecho algo, aunque lo hagas con miedo, creo que hace que todo valga la pena. Algo que también me encantó del libro Big Magic es que habla mucho sobre que el miedo no se va a ir. Y esta parte me encanta porque es como reconocer que aunque estés, vamos a decirlo así, que tú eres bailarina y estás en un recital, una presentación, no es como que el miedo se vaya a ir. Es realmente que tú decides ser valiente y hacerlo con todo y miedo. El miedo ahí va a estar. Pero como les decía, siento que si haces las cosas con miedo y te queda esa satisfacción, eso lo supera todo. Bueno, por último les voy a leer esta parte en inglés, después les traduzco. Elizabeth Gilbert dice así: May we find the courage to let go of who we think we're supposed to be, so that we can fully embrace our authentic selves, the imperfect, the creative, the vulnerable, the powerful, the broken, and the beautiful. May we show ourselves and others the compassion that comes from knowing that we are all made of strength and struggle. Aquí nos está diciendo que ojalá todos podamos encontrar el coraje para dejar ir esa idea que tenemos de que debemos ser perfectos y demás, y podamos abrazar esa parte auténtica y genuina de nosotros. ¿Y qué es eso? Nuestra imperfección, abrazar nuestra creatividad, cuando somos vulnerables, ese ser poderoso que yo sé que vive dentro de ti, también esta parte rota o no sé, que nosotros sentimos que puede ser que esté dañada, y también la parte hermosa, es decir, abrazar todas tus partes.
También nos desea que podamos mostrarnos a otros como seres compasivos y vulnerables, y que esto viene del saber que todos estamos hechos de fortaleza y de lucha. Espero te haya servido mucho. Te recomiendo muchísimo este libro. A mí me cambió la vida. Podría decirles que este libro hizo que me dieran todavía muchas más ganas de crear este podcast. Independientemente del resultado que vaya a tener, lo estoy disfrutando, lo estoy haciendo con miedo, pero lo estoy haciendo y eso me da ya una gran satisfacción. Nos vemos en el próximo episodio.